Vamos a empezar con una sesión sobre experiencias globales para construir más pensiones inclusivas. Y para eso voy a invitar al escenario a la moderadora de nuestro próximo panel, a Diana Mejía, especialista en educación e inclusión financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, de América Latina, de la CAF, perdón. Te cambié a propósito, lo hice. Eso nos pasa por llamarnos parecidos, ¿no? Bueno, bienvenida, Diana. Diana estará conversando con Regis Hitimana, jefe de la Oficina de Beneficios del Consejo de Seguridad Social de Ruanda, y con Shem Ouma, director de Investigación y Estrategia, Autoridad de Beneficios y Jubilación de Kenia, y Giovanni Di Plácido, director de Análisis y Estudios de la Fundación de Microfinanzas del BBVA. ¿Estamos listos? ¿Sí? Entonces, ahora sí, en breve comenzamos con nuestro próximo panel. Les pedimos a los voluntarios que cierren las puertas y damos por comenzada esta sesión de la tarde. Ya nos quedan los últimos paneles. Esperamos que todas las personas que nos estén siguiendo por Zoom ya estén haciendo sus preguntas para este panel. Las vamos a estar respondiendo al finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Mejía, trabajo en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, como especialista senior en temas de inclusión y educación financiera. Y desde ahí pues coordino toda la acción de CAF en temas de inclusión y educación financiera, apoyando a los gobiernos de la región en el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión y educación financiera, y también con instituciones financieras. Así que es un placer estar aquí. Muchísimas gracias al BID por la invitación, a Laura Ripani, también a Pinbox Solutions por la invitación para estar en este interesantísimo evento. Hoy tengo el honor de estar en un panel muy interesante en donde vamos a ver experiencias de África. Tenemos a dos de los protagonistas de toda la reforma pensional, tanto en Kenia como en Ruanda, y también la posibilidad de ver una perspectiva más general de África con el doctor Shem Ouma. Entonces tenemos primero al doctor Shem Ouma, que es el secretario de la Red de Supervisores de Pensiones de África y director de investigación de la Autoridad de Beneficios para el Retiro de Kenia. También tenemos el honor de contar con la participación del doctor Regis Hitimana, quien es el subdirector general y jefe de beneficios del Directorio de Seguridad Social de Ruanda. Y me acompaña aquí Giovanni Di Plácido, que es el director de análisis y estudios de la Fundación Microfinanzas del BBVA. En línea nos están acompañando los doctores Shem Ouma y Regis Hitimana. Entonces voy a cambiar en este momento a inglés para hacerle las primeras preguntas, una introducción al doctor Shem Ouma. Dr. Ouma. Doctor Ouma, ¿cómo me le va? Buenas tardes o buenas noches para usted realmente en Kenia. Es un placer tenerle aquí en este panel. Sé que usted tiene una presentación y yo resumiría las dos preguntas que tengo para usted para luego escuchar su presentación sobre esos dos temas. Lo primero es que me gustaría entender la relación entre la inclusión financiera y las pensiones, porque pienso que hay mucha oportunidad para trabajar con estas, con la lente de institución financiera con los productos de las pensiones.
En el caso de Kenia, se sabe que han desarrollado la inclusión financiera de manera significativa en los últimos 2 decenios. Kenia tiene una tasa de penetración móvil masiva con total suscripción móvil cubriendo a toda la población del país. Y Kenia además ha pasado a ser un centro mundial de innovación. Algunas de estas innovaciones han alentado al aumento de la inclusión financiera en el país. Una de las iniciativas de más éxito en Kenia es M-Pesa, muy conocida, que es una plataforma móvil pionera que se lanzó en el 2007 con Safaricom. Pero este dinero móvil fue como una herramienta de transformación, mejorando la inclusión financiera de los bancos y los pobres. Y más recientemente el gobierno de Kenia introdujo nuevas iniciativas para la inclusión financiera, ofreciendo crédito asequible y ahorros competitivos con productos de pensiones a través de el Fondo de Inclusión Financiera o el Fondo Hustler, como se le conoce. Hay una iniciativa que ofrece inclusión financiera integral para la parte de abajo de la pirámide en Kenia. Y usted también es secretario de la red de supervisores de las pensiones de África, y sería interesante escuchar algo más acerca de su experiencia con algunas actualizaciones sobre los esfuerzos que han hecho los países africanos ampliando la cobertura a los trabajadores informales, la cobertura de pensiones. Y quizá usted podría referirse también al papel que ha desempeñado esta red de supervisores de pensiones africana que busca desarrollar una plantilla para la expansión de cobertura de pensiones para ofrecer esfuerzos de colaboración y interacción entre las ideas, entre los reguladores y otros interesados de la región, perdón. Me parece que es una excelente oportunidad de compartir estas experiencias y estos hallazgos con los reguladores y supervisores de América Latina. Muchas gracias y adelante, por favor, doctor Shema. Muchas gracias, Diana. Y muchas gracias por esta invitación a participar en esta conferencia. Es la tercera versión de la conferencia que tienen ustedes y en respuesta a algunas de las preguntas que usted ha planteado, quisiera compartir mis láminas para que puedan ver lo que les voy a explicar. Bien. Yo espero que puedan ver las diapositivas. Quería comenzar con la historia de la inclusividad financiera en África. Luego pasaré al caso de Kenia y luego al caso de las pensiones. Pueden ver que en este cuadro en la pantalla tenemos la inclusión financiera de varios países africanos, comenzando con Seychelles y llegando hasta Nigeria. Y ahí pueden tener la idea de que la inclusividad financiera de todo el continente ha aumentado enormemente con el paso de los años. Y podemos ver además que los servicios financieros formales están creciendo, el informal se está alineando y la proporción de la población excluida de los servicios financieros también está en declive. Es una historia muy linda en cuanto al acceso a los servicios financieros. Y permítame pasar un poco más adelante viendo esta siguiente diapositiva que nos muestra la historia de Kenia. La inclusión financiera de Kenia es un viaje, digamos, que comenzó en el 2006. Hemos hecho una serie de servicios de acceso que comenzó en el 2006 y hasta el 2021 y ahora la velocidad ha crecido a 82,4%.
desde 26,6% en el 2006 cuando comenzamos, que ven es un adelanto increíble. Pueden apreciar en la barra verde del 2006 hasta el 2021 que habla de uso. Los que utilizan solamente un servicio financiero específico, sea el servicio bancario o pensiones o seguro, solamente un servicio financiero. Esa proporción ha ido en declive. En el extremo derecho, en las barras azul oscura, del total del 2006 al 2021 es la proporción de la población que está excluida de todo tipo de servicios financieros. La historia es que esa proporción también ha disminuido. Lo que más quiero señalarles realmente en cuanto a los servicios financieros es que en la barra del medio, entre las dos flechas naranja, podemos ver que ha habido un aumento y ahí es donde se encuentra la historia. Y pueden ver que en el 2021 hasta un 75,3% de la población utiliza dos o más tipos de servicios financieros. Una lección estupenda en cuanto al consumo de servicios financieros y en cuanto a lo que se refiere a las pensiones, porque la realidad es que los consumidores desean consumir una combinación de servicios financieros, no solamente uno. Quieren las pensiones, quieren servicios bancarios, quieren crédito y también quieren tener algún seguro para considerar los riesgos a corto plazo, que es una bella historia si lo piensan. El sistema de pensiones que teníamos que construir ahora era una que ofrece toda una cantidad diferente de servicios financieros. Y la idea de la pensión es que sea una protección, porque entonces la tentación de accesar los servicios acumulados va disminuyendo, porque cuando surge el shock, los consumidores pueden enfrentar el shock con la ventana de crédito, de seguro, y si necesitan un crédito con crédito, y si tienen servicios bancarios también los pueden obtener. Decimos entonces que en el futuro lo que va a crecer en la cobertura de pensión es principalmente un grupo de productos juntos que se ofrecen. Y aquí es donde se encuentra la historia del acceso a los servicios. Y aquí es donde termina, porque cuando vemos al continente africano, nos damos cuenta que en realidad hay brechas. Si comparamos con el mundo o si comparamos con la región de África, nos damos cuenta que hay más de 50% de la población trabajadora no está cubierta con acuerdos de pensión de ningún tipo. Esto es una comparación con los mercados laborales y la mayoría de la gente en el continente lamentablemente se está cortando el sonido. Esto incluye a más del 50% de la población y estos trabajadores lamentablemente no están cubiertos con acuerdos de pensión formales. Observen que más de 600 millones de los trabajadores del sector informal en toda la África, al sur del Sahara africano, están excluidos de las pensiones formales. Y esto es porque estos trabajadores tienen una variedad de atributos que no les permite accesar las pensiones normales. La mayoría de los planes que tenemos son establecidos por los empleadores y se operan de manera que ellos son miembros de esto. Los trabajadores que están fuera de esta situación no tienen acceso. Y ese es el desafío que enfrentamos en todo el continente actualmente. Esta es una imagen lamentable que tenemos ahora a nivel continental, algo que está recibiendo actualmente mucha atención de los legisladores. Ese es el desafío que enfrentamos. Y sin embargo, tenemos el potencial en el continente de abordar esta brecha pensionaria porque lo que necesitamos ahora está siendo ofrecido en el continente. La mayoría de los países del continente tienen marcos legales y reguladores ya establecidos que permiten regular a este sector, o sea que ya tienen a los reguladores. Y existe también reglamentos que orientan la gobernanza, la gestión y el registro de esos planes de pensión.
local es maravilloso. Tenemos también estos planes que pueden movilizar los ahorros en todo tipo de trabajadores, desde el formal hasta el informal, porque también hemos visto planes de micropensión que se han ofrecido en el continente, y les doy apenas, en un ratico les doy a dar un par de ejemplos de esto. La mayoría de los países tienen también un número de identificación único o un ID, como le dicen, para todos los miembros de la población, y esto es crítico para lo que llamamos el KYC. Esto es muy importante para el KYC. Lo que nos ha llevado a entender la historia de la inclusión financiera de la que hablé antes ha sido esa propagación de la telefonía móvil en el continente, que ha logrado promover los servicios bancarios en especial, de manera que la mayoría la mayor parte de la población tiene acceso a los servicios financieros digitales y tienen billeteras digitales de donde pueden obtener todos sus requisitos financieros. Y una vez más, si vemos en todo el continente y todas las pensiones, hay varias jurisdicciones que están muy conscientes de estas campañas y de estos programas. Hay campañas que están sensibilizando a la gente, tanto en el sector formal como en el informal. Incluso hay patrocinantes de estos planes que quieren beneficiar a los trabajadores para que entiendan la necesidad de tener estos planes y que tengan la oportunidad ellos de decir cómo poder vivir en el futuro para que puedan vivir una vida digna después de su jubilación. Y ha habido mucho, a pesar del hecho de que enfrentamos un gran desafío. La mayoría de los trabajadores, más de 80%, diría yo, que del sector financiero, del sector informal, no movilizan esta participación muy eficazmente, lo que quiere decir que necesitamos mucha innovación. Y vemos que hay muchas innovaciones en el continente tratando de movilizar a ese sector de la población. Podemos ver desde Kenia, Ghana, Ruanda, Uganda y Benín que se han hecho muchos esfuerzos y muchas innovaciones, la mayoría de ellos motivados por los adelantos que se han logrado con la información y con la tecnología de la información, y en especial con los sistemas de telefonía móvil están accesibles hoy en día para todos en la población. Así que solo en Kenia tuvimos un comienzo de movilización de los trabajadores para que se unieran a estos planes de pensión con los programas de BAO, que es el que trata de matricular a los trabajadores del sector informal en esos planes. Es un plan de pensión individual y cualquier trabajador puede hacerse miembro, aun cuando es más que todo para los trabajadores del sector informal. Ha funcionado muy bien, pero tiene sus desafíos, y estos desafíos nos han enseñado ciertas lecciones que ahora han permitido a Kenia avanzar un paso más allá y establecer un fondo fiduciario de ahorros empresarial que es promovido por el gobierno nacional, logrando una movilización de los trabajadores para que puedan unirse a ese plan, sobre todo enfocado en el sector informal. Y las lecciones que hemos aprendido también le ha enseñado al fondo de Hustler, y yo podría mencionarlo en este momento, que es una nueva innovación en este momento que está siendo promovida por la actual administración en Kenia desde hace quizá menos de un año, y hemos visto que ha logrado movilizar a la membresía para que se unan a este fondo, que es un fondo que trata de considerar todas las necesidades financieras de este grupo de la población, ofreciendo un grupo de productos. Ofrece crédito a estos trabajadores, y en cuanto a la cantidad de crédito que se obtiene, 5% de ese crédito se ahorra. Se invierte en ahorro y luego se divide en diferentes ahorro a largo plazo y ahorro a corto plazo. El ahorro a corto plazo, o sea, toma 30% de esto que se utiliza en ahorros, se guarda para la persona y los miembros pueden accesarlo después de un año. El 70% que va a largo plazo
es el que ahora se coloca en los ahorros con beneficios al cual no tienen acceso hasta que no lleguen a la edad de la jubilación. Estos son esfuerzos que estamos viendo en todo el continente. Ghana tiene un servicio de seguridad social y el fondo fiduciario del Seguro Nacional. El plan permite cualquier cantidad y cualquier frecuencia y se ve que hay un aumento en el número de miembros. Me complace aquí tener al colega de Ruanda quien hablará acerca del EJOHESA, que es un plan de ahorros a largo plazo que ha tenido bastante éxito. Ya ha tenido éxito, ya verán que el colega les explicará, pero se debe en parte porque el gobierno le ha agregado incentivos que permiten alentar a los miembros a que se hagan miembros de este plan. También vemos esfuerzos en Uganda con el plan de beneficios de jubilación individual voluntario máxima y el plan de la ciudad de Kampala para los trabajadores del comercio. Y los dos son bastante flexibles en cuanto a las tasas de contribución. En Benín también hemos visto un programa de seguro que es un programa de capital humano para fortalecer el capital humano y es manejado por la Agencia de Protección Nacional con varios componentes. Así que sabemos cuáles son nuestros desafíos. Sabemos cómo es la cobertura de pensión entre los trabajadores del sector informal y los esfuerzos que se están haciendo de diferentes tipos para alentar a ese grupo de la población a hacerse miembros de estos grupos. Hace como 2 años surgió esta asociación, la Asociación de Supervisores de Pensiones Africana. Es una asociación de supervisores en el continente que se opera en base a miembros y opera bajo un comité ejecutivo interino establecido por los miembros fundadores y hasta la fecha tenemos como 17 países que son miembros de esta asociación. Y hay muchas preguntas de cómo unirse de otros países del continente que tienen sectores de pensión bien regulados por la simple razón de que podemos colaborar con ellos, podemos cooperar, podemos intercambiar información e ideas para que se pueda supervisar y regular y desarrollar y crecer mejor este sector de pensiones en todo el continente. Esa asociación está creciendo, pero ya mencioné yo 4 actividades que los líderes solo menciono 4 por razones de tiempo. Esta asociación de supervisores de pensiones africana está enfocada en el desarrollo de capacidad con conferencias. Hay una conferencia anual que voy a mencionar brevemente hacia el final. Hasta ahora hemos logrado organizar 3 de estas conferencias y este año tendremos la 4ª. Y luego tenemos talleres y foros para los diferentes interesados en la industria para intercambiar ideas e información para mejorar la gobernanza del sector de pensiones. También hacemos investigaciones sobre diferentes áreas pertinentes para la industria de la pensión y actualmente está en proceso una de estas investigaciones que se llama ESG, inversión en fondos de inversión, para que la inversión en los fondos de pensión no vaya en contra de los principios del RSG. Estamos realizando, más, tenemos una herramienta que está saliendo actualmente que informa cuáles son las inversiones que pueden hacer daño al medio ambiente y se están utilizando actualmente en 3 países, Nigeria, Ghana y Kenia. Y pronto obtendremos los resultados que podremos compartir con todos. También hay mucho aprendizaje entre pares entre los supervisores de las pensiones. Todos tenemos desafíos y nuestros desafíos suelen ser diferentes. Cuando los abordamos, no tenemos que reinventar la rueda al aprender los unos de los otros. Quizá el modelo que resuelva un desafío en un país puede ser repetido en otro país y ya hablaré de esa iniciativa más adelante. Y tenemos también otras iniciativas auxiliares sobre el desarrollo de un repositorio de datos centralizado para abordar los desafíos de datos para la industria de las pensiones en Kenia. Esto está apenas comenzando y esperamos que con el tiempo podamos tener datos de la industria en todo el continente a través de un solo repositorio. Así que con un solo clic podríamos saber realmente qué es lo que está sucediendo en todo el continente. Y claro, también realizamos una serie de colaboraciones con las diferentes jurisdicciones globales y regionales y los interesados
quería mencionar que trabajamos estrechamente con diferentes grupos y hemos trabajado para escribir libros con ellos. Y es importante porque estos libros nos dan las mejores lecciones de todo el globo y que nos pueden ayudar a enfrentar algunos de los desafíos. Ya hicimos un libro con ellos y gracias a esto sirve al siguiente billón, creo que se llama. En realidad nos ayuda indicando que si no planeamos la prosperidad de nuestros jubilados, van a tener problemas. También actualmente estamos, y nos encanta esta conferencia con la región Latinoamérica, porque también hemos escrito otro libro que reúne las experiencias y da todas las lecciones que hemos adquirido en ese sector del continente, pero que creemos que pueden utilizarse en otras jurisdicciones. Gracias por la invitación, porque también nosotros hemos aprendido de sus experiencias que nos ayudarán. Actualmente escribimos un libro que se llama Micropensiones para África. Como dije, hay características que compartimos. La cobertura, la baja característica es algo que compartimos y es importante que aumentemos la cobertura de pensiones en ese segmento de los trabajadores informales. Este documento nos va a ayudar a comparar, a aprender lecciones diferentes y nos dará la oportunidad de utilizar el modelo o la plantilla que nos ayude a movilizar la matrícula entre los trabajadores del sector informal. Si lográramos encontrar uno que lograra que no toda región tuviera que diseñar su propia, porque al final tenemos las mismas características, lo que tenemos que tratar es de ayudarnos los unos a los otros. Y hay que agradecer muchísimo al equipo de Pinbox por esta ayuda, porque realmente nos han ayudado mucho en esto. Y para concluir mi presentación, quisiera mencionar que la Asociación de Supervisores de Pensiones Africana ha organizado y piensa patrocinar el cuarto foro de supervisores de pensiones en Kampala, en Uganda, en el 2023. Y somos la asociación, permitimos que se envíe una invitación a la región latinoamericana por si encuentran el tiempo en ese momento para que vengan a nuestra región y aprendan de las lecciones que hemos adquirido aquí, que quizá les ayuden a encontrar soluciones para su situación. Así como nosotros nos llevaremos lecciones de esta conferencia que nos ayudarán sin duda a enfrentar algunos de nuestros desafíos. Muchas gracias y espero haber no tomado más tiempo del asignado. Muchísimas gracias. Okay, thank you very much. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Thank you, Dr. Y Shem, gracias, for your Dr. Sham, presentation. I por think su that, presentación. it Creo que highlighted, very resaltó well the claramente role of, el papel financial inclusion efforts de in los Kenya, esfuerzos de inclusión financiera en and the Kenia link also y with el access and enlace usage con el of, acceso y el financial uso products, de los not productos only financieros, credit, no solamente el savings, crédito y el insurance, ahorro y el but to seguro, think sino about, también the access la and idea usage de of acceso y pensions as uso well. de las pensiones And también. that's the question that, I Y would like esa es la to pregunta que yo ask, quisiera to hacerle Dr. al Regis Dr. Itimama, Regis Deputy Hitimana, Director General and, Chief director Benefits jefe de Officer at the beneficios, Consejo de Rwanda Seguridad Social Social de Security Ruanda. Board, regarding, Es this acerca topic de of, este the tema relationship de between la financial relación entre inclusion la inclusión and financiera pension access y el of, acceso a las pensiones informal population de and la low-income población del sector population. informal y la población de bajos As, ingresos. Dr. Shem, El doctor mentioned, Che the efforts, mencionó in los Rwanda, esfuerzos que se han realizado en Ruanda that, we know that y sabemos que in 2019, the en government of 2019 el Rwanda gobierno de Ruanda announced the introduction of, anunció la EJO ESA introducción under the de new el long-term, EJO savings ESA scheme. bajo el nuevo plan de EJO ahorros a ESA, largo which plazo. means a EJO bright ESA tomorrow, significa is un a fully mañana funded, próspero. long-term savings Es scheme un plan de for all ahorros a largo Rwandan plazo citizens para and todos is los ciudadanos de administered by Ruanda the y es Rwandan, administrado por Social Security Board. la Junta de EJO Seguridad ESA Social de Ruanda. is Ello Africa's ESA first es voluntary government-sponsored, el primer fully fondo digital scheme totalmente available digital for all the patrocinado citizens por of Rwanda. África para todas By las ciudades de design, Ruanda. the EJO Y por ESA diseño, el leverages EJOESA Rwanda's existing digital financial inclusion utiliza infrastructure la and infraestructura de ecosystem inclusión y el to ecosistema provide de Ruanda actual convenient para access to ofrecer high acceso quality conveniente a investment governance,
gobernanza de alta calidad en inversiones, aún para los ciudadanos de ingresos bajos o regulares, pero les da experiencia, pero que no tienen experiencia con el servicio financiero. YOESA también ha aprovechado las lecciones de los éxitos de otros en cuanto a cobertura de seguro en el sector informal en Ruanda. De manera que yo le pregunto al doctor Regis si podría darnos detalles sobre la forma en que la Junta de Seguridad Social de Ruanda ha trabajado para promover el acceso a las pensiones para los segmentos de bajos ingresos y de trabajadores informales desde la perspectiva de la inclusión financiera, así como cuáles son las características principales que diferencia a este programa de EYOESA de los programas ya existentes. Muchas gracias, doctor Regis. Por favor, adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias, Diana. Espero que me escuchen bien. Sí, muchas gracias. Yo creo que para mí es más fácil porque es la historia de unos pocos años, pero durante los cuales ha sucedido mucho desde el 2019, como usted bien dijo. Tengo unas pocas diapositivas que me ayudarán a resumir algunas de mis ideas. Creo que comenzó con la realidad que mencionó el doctor Shem acerca de la cobertura de la pensión que no es adecuada en nuestros países. Y cuando yo estudiaba los números del continente africano, encontré que Ruanda también tenía más o menos lo mismo del promedio, quizá un poquito más alto que África, el sur del Sahara africano, pero más o menos en ese promedio, simplemente porque la situación de los planes formales para pensiones no es apropiado para el sector informal, que es en realidad la mayoría de nuestros trabajadores. Cuando empezamos a analizar la situación, nos dimos cuenta que solamente en 2 decenios la población de personas mayores iba a duplicarse en Ruanda. La expectativa de vida aumenta muy rápidamente. El año pasado, los censos mostraron que ya hayamos llegado a la edad de 70 en promedio. Y creo que es evidente que si no hay medidas apropiadas para ampliar la cobertura de pensiones, encontraremos que no será un programa sustentable para Ruanda. Y sabemos que la mayoría están excluidos porque trabajan en el sector informal y algunos de ellos tienen medios para contribuir por su cuenta. La mayoría de ellos tienen los medios porque la población es muy activa, pero no había ningún tipo de cobertura para este tipo de población. Interesante saber, como usted dijo en su introducción, que hablábamos de esto cuando teníamos más de un 80% de cobertura de seguros. Y la pregunta era, si la gente puede contribuir para su salud, ¿no podrían acaso también contribuir para su pensión? Y ese 80% de cobertura de seguros que actualmente ha subido a 90, era un programa que fue lanzado apenas hace 20 años, demostrando que sí es posible si comenzamos con las políticas adecuadas. Así fue como a través de el Plan de Desarrollo Global del país se le dio prioridad al ahorro con varios diferentes vehículos y el de Long Time Serving era uno de los principales. Comenzó con un establecimiento institucional muy fuerte, con un marco de regulación apropiado para este tipo de plan, dándole confianza a la población de que los ahorros estarían seguros. Y así fue como en el 2017, para una contribución definida de manera voluntaria, como decía el doctor Shem, no hay ninguna limitación en cuanto a la cantidad que ahorran y con qué frecuencia ahorran. Sabemos que la mayoría están empleados en la agricultura, más de un 60%, y a veces tienen un máximo y ellos pueden decidir cuánto tiempo ahorran. Y hay establecimientos institucionales muy fuertes, incluido el Plan de Seguridad, que maneja otras 5
fondos de seguridad social. Y hay muy buena regulación por parte del Banco Central con una selección de un banco custodio a través de un proceso de selección y una decisión por parte del gobierno de establecer un gerente de fondos, además del administrador del fondo, con mucha coordinación del gobierno a través del Ministerio de Finanzas de línea que supervisa el RSCD. Y también la garantía a los ciudadanos de que el gobierno va a hacer cumplir lo que les prometa el fondo. Ya lo dije, pero es voluntario, o sea, la gente aporta de manera voluntaria, pero esto exige mucha movilización para convencer a la gente de que aparte dinero que normalmente destinaría a su consumo diario y que lo aporte al sistema de Yogesa, pero que no es obligatorio. Y ya teníamos un ecosistema que incluía la infraestructura digital, incluido el documento nacional, y más del 90% de la población mayor de 16 años tiene su cédula de identidad, con lo cual es fácil identificar a la persona, y esto está vinculado a tarjeta SIM del celular, con lo cual es fácil identificar a las personas. Y optamos por la inclusión, o sea, para todos, para la gente de Ruanda, los que viven en la diáspora de Ruanda y los extranjeros que residen en nuestro país. También el plan de sistema tiene características atractivas porque muchos de los trabajadores informales se pueden jubilar antes, pero la edad se fijó en 65 años. Y el pago mensual se va a hacer a lo largo de 20 años, que es más de los que se considera la expectativa de vida después de los 65 años. También se diseñó al amparo de la ley. Uno es retiros de hasta el 100% de los ahorros acumulados y el resto se paga en cuotas mensuales. Y también cuando se alcanza un determinado nivel en dólares estadounidenses, eh, pueden empezar a utilizar esos fondos para vivienda, para educación o como garantía para un préstamo en el banco. Entonces, las personas que ya tienen la pensión mínima pueden empezar a disfrutar de estos beneficios. Y por supuesto, el retorno sobre la inversión es atractivo en comparación con lo que ofrecen los bancos, y hasta ahora nunca fue por debajo del 10%, es entre el 11 y el 13%. Y quisiera concluir con esta característica interesante que son los incentivos del gobierno que se introdujeron con el sistema de Ojeda. Es un sistema, como digo, voluntario que reconoce que ahorrar es una cultura que se tiene que inculcar en la gente, sobre todo a largo plazo. El gobierno entonces implementó incentivos financieros que extiende a los afiliados, y quizás voy a hablar de la categorización de todas las viviendas. Entonces tenemos un registro de viviendas donde todos los integrantes quedan clasificados en 4 categorías, de los más pobres a los más ricos. El gobierno ayuda a complementar los ahorros de los más pobres. Entonces, para las categorías 1 y 2 es así, y a medida que es más rico, el incentivo se reduce. Y además, cuando uno sube de categoría, el incentivo, como digo, se reduce. Entonces, vemos que hay 2 planes o quizás 3. Uno es con fondos de contrapartida, que es un incentivo en que la gente puede ver cómo van aumentando los fondos en su cuenta en el celular. Y también ofrecemos seguro de vida a todos y seguro para los gastos de
fin de vida, de funerales. Entonces, independientemente de si uno es rico o pobre, recibe estos dos beneficios. Vemos que hay muchos hogares que tratan de llegar al objetivo fijado, o sea, el monto fijado para poder acceder a este beneficio. Y hay categorías que incluso pueden pagar más. Si me permiten, puedo concluir con esta diapositiva que habla de lo que se logró hasta ahora. Llevamos 4 años y pasamos de nada a 34.000 millones que aportan los afiliados. Cuando empezamos había mayoría de hombres, pero ahora la tendencia se cambió en que tenemos que el 30% de los ahorros están en manos de las mujeres. Y por lo general, en cierta medida, las mujeres quedan excluidas del sistema formal de pensiones. Si uno ve los contribuyentes en las pensiones tradicionales, el 34% solamente es mujeres. Así que creo que esto les da más oportunidades a las mujeres que quedan excluidas del sistema normal. Y el total de activos en gestión es de 45 millones de dólares. Eso es además de los ahorros, o sea, tenemos el retorno sobre la inversión que se agrega y además los fondos de contrapartida del gobierno. Los afiliados, nuevamente pasamos de 0 a casi a varios millones. Ruanda tiene 13 millones de habitantes y la mayoría tiene menos de 30 años, así que 3 millones, que es lo que tenemos, es un enorme logro, pero queremos duplicar esta cifra pronto. Entonces voy a concluir aquí por ahora. Gracias. Muchas gracias, Dr. Reggie. La experiencia de Ruanda es sumamente interesante para América Latina también. Así que muchísimas gracias a usted y al doctor Shen también por habernos mostrado las experiencias tan interesantes de África. Ahora voy a cambiar a español. Hay algo muy interesante que estamos viendo desde CAF y digamos a partir tanto de las experiencias acompañando a los países en el diseño de políticas públicas de inclusión financiera, así como encuestas de capacidades financieras que hemos hecho en donde las personas realmente tienen una preocupación por las pensiones, pero tienen una confianza muy baja en llegarse a pensionar. Eso lo estamos viendo obviamente con unas diferencias importantes por diferentes grupos poblacionales, en donde las mujeres pues son menos seguras que los hombres en poder lograr una pensión y consideran que su pensión pues va a seguir dependiendo de su esposo, su cónyuge o sus hijos. Y también estamos viendo obviamente pues unas brechas importantes en los sectores informales en donde tienen una menor confianza en las pensiones y también tienen pues menos capacidad de ahorro y creo que pues eso es algo que hemos visto durante este día y medio en este evento. En la Fundación Microfinanzas del BBVA, ustedes trabajan la inclusión financiera de sus clientes desde diferentes productos. No solamente el crédito, digamos que es algo interesante pasar como de esa visión tradicional de que la inclusión financiera se basa solo en crédito, sino que la inclusión financiera tiene que ser digamos que un fenómeno multidimensional e integral que trasciende el crédito y que realmente permite el acceso, no solamente el acceso, sino el uso y también la calidad de esos productos financieros, es decir, que estén adecuados a las necesidades de los clientes, no solo de crédito, sino también de ahorro, de inversiones, de seguros. Y las entidades microfinancieras de la Fundación Microfinanzas del BBVA se han orientado a dar, digamos, como esta amplia gama de productos a sus clientes. Aún no lo han hecho en pensiones. Quería preguntarte, ¿qué están viendo ustedes que tienen esta amplia cobertura en diferentes países de América Latina en cuanto a las posibilidades de ahorro en el largo plazo de sus clientes y los comportamientos financieros en general? Gracias, Diana.
Bueno, antes que todo, gracias a los organizadores por invitarme a hablar de este tema que es tan importante para la región, ¿no? Lo primero que hay que decir es que, bueno, la fundación, pues la pongo rápidamente en un minuto para que todos estemos en la misma página, opera en 5 países, en República Dominicana, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Y allí, básicamente, en la actualidad tenemos cerca de 3 millones de clientes en esta geografía, en este footprint, ¿no? Y en 15 años hemos desembolsado casi cerca de 19.000 millones de dólares en pequeños créditos y tenemos en la actualidad cerca de 2,5 millones de clientes ahorradores, ¿no? Pero cuando analizamos estos clientes, básicamente vemos que el 83% de ellos básicamente tienen cuentas transaccionales, ¿no? Son cuentas transaccionales donde operan, hacen sus pagos y vuelven a operar, hacen sus pagos y son retiros que a lo sumo tienen 2 o 3 operaciones en un mes, ¿no? Hay como un 10% que son ahorro programado, ¿no? Son aquellos que deciden ahorrar para fines muy específicos. El regalo de Navidad a mi hijo, digamos, los útiles escolares cuando comienza el año escolar. Y a eso, básicamente, digamos, tienen un cumplimiento casi del 100% en otorgar eso. Y luego hay un residuo muy pequeño de ahorro a más largo plazo. Cuando vemos quiénes son estos que ahorran a más largo plazo, vemos que son aquellos clientes que tienen ciclos mucho más avanzados de créditos, de operaciones con nosotros y básicamente tienen un engagement de distintos tipos de productos, ¿no? A la medida que se van sofisticando, posiblemente ven esto. Y el grueso de nuestros clientes posiblemente no ven en largo plazo, pues sencillamente cuando tú decides ahorrar a largo plazo, básicamente es una decisión intertemporal de sacrificar consumo presente por un consumo futuro. Y buena parte de ellos básicamente están en niveles de pobreza, ¿no? Niveles de pobreza que tienen unas necesidades inmensas que cubrir en el corto plazo. Nuestros clientes, un 40% están por debajo de la línea de pobreza, están en promedio a un 20% por debajo de la línea de pobreza. Hay como un 42% que son vulnerables, que están 3 veces, por debajo de 3 veces la línea de pobreza y están básicamente un 50% por debajo de estas 3 líneas de pobreza. Lo que nosotros observamos con estos clientes es que efectivamente cuando tienen un shock típico que tenemos en estos países, sencillamente la probabilidad, si están por debajo de 3 líneas de pobreza, de perforar la línea de pobreza, se incrementa. A la medida que se alejan de las 3 líneas, básicamente esto disminuye. Y esto hace que ellos perciban el ahorro como un ahorro que suaviza consumo en el corto plazo. Uno piensa en un fondo de pensiones, uno piensa en que yo quiero suavizar el consumo en mi ciclo vital, el consumo presente similar al consumo futuro. El problema de ellos es que tienen que suavizar el ciclo presente de consumo. Y esto hace que efectivamente vean que los procesos de ahorro de más largo plazo que generan ciertas inflexibilidades que lo hacen menos atractivo. Nosotros hemos hecho grupos de control y hemos hecho productos donde efectivamente hacemos un producto clásico de ahorro más largo plazo y ahí vemos que la demanda es muy baja y hacemos otro grupo donde tenemos flexibilidad, donde los costes de salida son rápidos, son bajos y estos productos sí tienen una mayor demanda. Esto lo que nos dice es que, digamos, el diseño para este segmento de productos de pensiones y los policy makers tienen que tenerlo en su radar, básicamente pasan primero por que sean muy simples y eso se ha dicho, lo han dicho en esta jornada de manera muy clara. A medida que son mucho más simples, sencillamente el engagement va a ser mucho mayor de este tipo de productos. Y lo segundo que veamos también en la experiencia de África es que efectivamente tienen que ser flexibles. Si tú introduces y tú no puedes colocar dinero a largo plazo cuando efectivamente tus necesidades de corto plazo o los shocks a los cuales te sometes tú en tu día a día son tan importantes que un poco comprometen tu vida de corto plazo. Entonces, esto hace que efectivamente el short answer, digamos, es efectivamente hay una ausencia de demanda en estos segmentos por productos de pensiones que comprometan fondos a muy largo plazo.
Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Y bueno, volviendo a ti, antes de volver también con el doctor Shema y el doctor Regí, ¿qué oportunidades se están viendo desde la Fundación Microfinanzas del BBVA? O sea, ya entendemos, digamos, estos comportamientos financieros de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Si nos puedes hablar un poco también como de esos sesgos conductuales que están viendo y qué oportunidades también para el diseño de productos, ¿no? Puede haber a partir de la experiencia que ustedes ya han tenido en estos países de la región. Yo diría tres recomendaciones muy simples, ¿no? Desde el terreno. Uno, que sean simples. O sea, el modelo chileno digamos, de colocar de manera obligatoria a las personas en los fondos de pensiones. Nosotros en Chile tenemos una operación que se llama Fondo Esperanza, que estamos con el Hogar de Cristo en Chile, y allí básicamente tenemos aproximadamente 150.000 socias que operan en modelos grupales, y solo un 15% de ellas han hecho alguna contribución al sistema de seguridad social. Es decir, los sistemas tienen que ser simples, pero además tienen que ser voluntarios. Tienen que ser voluntarios. Y un ejemplo clásico es, si yo establezco, por ejemplo, cuál es un nivel óptimo para este segmento de ingresos, y todo aquel ingreso que esté por encima, como una especie de windfall, ¿no? de ingresos que pueda tener por determinado ciclo, ahí puedo aplicar una regla automática que puedo aportar un fondo de más largo plazo. Posiblemente un producto de ese tipo tenga mucho más demanda y mucho más éxito. Y si además lo combino con un matching contribution, posiblemente el impacto sea mucho mayor. Porque buena parte en la conducta que hemos visto de estos agentes, básicamente, digamos, la aversión a la pérdida es muy alta. Y ellos perciben, como se ha dicho, que efectivamente ahorrar en el corto plazo, ahorrar en el largo plazo, conlleva una pérdida. Conlleva una pérdida sobre todo por los factores de, no sé, efectivamente, valor futuro de mi dinero, cuál es. No conozco a ninguno que tenga una pensión, un pensionado en este segmento es un ser mitológico, ¿no? Y sí sé que hay mucha gente, nuestros clientes, por ejemplo, digamos, tenemos la misma cantidad de clientes por debajo de 30 años que por encima de 60 años. Es decir, lo que sí ven es que la posibilidad de permanecer en el mercado cuando tienen iniciativas individuales, iniciativas productivas, básicamente están allí. Y lo que ven que esos son el mentoring, que ven efectivamente que gente parecida a ellos, si las cosas les van mal y no pueden ahorrar, permanecen en el mercado mucho más tiempo. Entonces, construir ese relato, digamos, intertemporal, y reconocer un poco las características que son impacientes, que prefieren el corto plazo, que tienen problemas, el tunneling, los distintos elementos son claves para diseñar productos que tengan, digamos, características como las que deben tener un fondo de pensiones a más largo plazo, ¿no? Sí. Muchas gracias, Giovanni. Ahora pasamos al doctor Regí. Aquí tengo una pregunta de Dave Kaplan que dice, me sorprende el éxito de este sistema en Ruanda. ¿Entienden por qué este sistema voluntario es tanto más exitoso que lo que normalmente se ve? Dr. Regí? Yes, thank you. Thank you. Can you hear me? Gracias, ¿me oyen? Sí. Yes, yes, yes. This is very Sumamente interesting. interesante la pregunta. It was also, to a certain extent, En cierta medida, a good surprise fue on una how the sorpresa scheme, para bien was welcomed by al the ver population very quickly. lo Which bien shows que that, recibió la población este actually, sistema. Y de hecho, the exclusion, sometimes we think, a veces pensamos que el sector informal no va a estar dispuesto a aportar, pero me parece que es la falta de educación y la falta de sistemas lo que hace que la gente se mantenga al margen de estos planes de pensión. El diseño tiene en cuenta la realidad del sector informal. Entonces, no les pedimos que aporten una determinada cantidad, ni cuándo, ni con qué frecuencia. Creo que es muy flexible
con lo cual la gente puede ahorrar en función de la situación en la que se encuentre. Y con respecto a la movilización, nosotros también, eso también ayuda. Pero quisiera recalcar algo muy importante acá también, y es que el sistema de gobernanza y la confianza que hay entre el gobierno y la población es clave. Como yo decía, es una plataforma que nos permitió llegar del 0 al 90% porque pudimos utilizar la infraestructura existente. ¿Y cómo funciona? Bueno, cuando uno quiere aceptación de la población, en Ruanda, por ejemplo, tenemos un sistema de rendición de cuentas en el que el gobierno local fija sus propios objetivos y se les da una puntuación de mejor a peor en función de una serie de indicadores. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas se pudieron movilizar? No es que lo hacemos del día a la noche. Todo el gobierno local despliega todos sus esfuerzos, saben a dónde ir a buscar a la gente, saben dónde están las cooperativas, los jóvenes, las empresas que dan empleo, es decir, conocen a su gente y saben quién puede darse el lujo de aportar y no. Y cuando se comparten los KPIs, podemos ver las cifras que alcanzamos. También los sistemas actuales cumplen varias funciones. Entonces, cuando uno, como digo, aprovecha la infraestructura ya existente para agregar, ahí se ven las cifras que vemos. Gracias, doctor Reggie. Creo que la experiencia de Ruanda es muy importante para América Latina porque, como bien dijo, es muy importante aprovechar la infraestructura que ya existe. Por ejemplo, las dimensiones del sistema de salud, las cooperativas, porque en América Latina también tenemos países que tienen un sistema muy fuerte de cooperativas y de instituciones de microfinanzas que también tienen una presencia muy fuerte. Para concluir el panel, porque tengo muy presente que se nos está acabando el tiempo. Doctor Shem, no sé si pudiera mencionar algunos de los principales desafíos de estas pensiones para los trabajadores informales y las personas de bajos ingresos, tanto en Kenia como en África en general. Adelante, por favor. Doctor Shem. Muchas gracias, Diana. Espero que me puedan oír. La señal va y viene, pero bueno, espero que me oigan. Algunos de los desafíos que tenemos para este tipo de plan de pensiones es, como se dijo ya, a veces falta de información. A veces creo que cuando el gobierno ofrece incentivos, como por ejemplo fondos de compra partida, aumenta el interés, pero hay que entender cómo funciona cada mercado en particular. Tenemos que entender el contexto y las circunstancias en las que está el país. Normalmente estamos hablando de contextos vulnerables y de bajos ingresos con alta movilidad laboral, con lo cual el diseño de los planes que tenemos que ofrecer no tiene que ser lo mismo de siempre, porque tenemos que entenderlos. Y uno de los desafíos más prevalentes en este sector es que en el continente africano, en muchos países, los sistemas pensionales son mayormente voluntarios. O sea, hay muy pocos que lo hacen obligatorios. Y cuando la gente tiene la opción, a veces elige mal. Y eso es lo que
aprendimos, es decir, que uno puede elegir la opción equivocada para uno y a veces es mejor que la sociedad y el país, el gobierno en particular, tome algunas decisiones por uno, que en el corto plazo obviamente no va a gozar de mucha aprobación, pero a largo plazo la gente va a poder agradecerlo. Creo que también tenemos que tener en cuenta que tenemos este desafío y hay que reconocer que si lo que tenemos no funciona, tenemos que considerar otras alternativas. Por ejemplo, pasar a un sistema parcialmente obligatorio. Entonces, por ejemplo, a tal edad tiene que empezar a aportar para empezar a eh, ahorrar para la jubilación. Porque la desventaja es que a la larga la gente no va a poder seguir trabajando y todos estamos viviendo más. Entonces, la gente que no tenga ningún tipo de ahorro va a representar una carga para el gobierno y el gobierno obviamente tiene una carga muy grande porque hay intereses enfrentados. Entonces, hay que eh, crear esta conciencia. Entonces, para limitar esta responsabilidad del gobierno, hay que decir que a veces el gobierno tiene que decidir por la gente, porque a veces la gente, por su contexto, no toma las decisiones correctas. Por ejemplo, si hay un tema de salud y el doctor le dice, bueno, tiene que comer mucha verdura, lo más probable, a ver, es que si le ofrecen algo con carne o pollo y algo que tiene pura verdura, lo más probable es que uno se tiente con la opción equivocada. Y a veces esto se evita si alguien toma la decisión por uno. Y ese también es un mecanismo para abordar el desafío que vemos en el sector informal y de bajos ingresos sobre todo. Gracias, doctor Jem y doctor Reggie, por habernos acompañado de Nairobi y de Kigali. Y muchísimas gracias a Giovanni por estar acá. Y bueno, damos entonces por terminado el panel. Muchísimas gracias.